Médicos TV continúa con este excelente tema, cáncer de pulmón, con el doctor Julio Solarte, neumonólogo, cirujano de tórax. Julio, en el segmento anterior te dejé una pregunta, y más que una pregunta, es desglosar un tópico importante durante cualquier tema en el área de la medicina, de la patología, pero específicamente en cáncer de pulmón, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que se presentan? Porque eso le preocupa al público, es decir, cómo un fumador, que es el que se pone ahora a pensar que tantos años tengo fumando y me preocupa si yo puedo estar dentro de ese 10% del 100% de los fumadores que van a llegar a cáncer de pulmón y nomás que van a vivir luego del diagnóstico aproximadamente 8 meses, porque es aterrador ese pronóstico, ¿no? Sí. Hablemos de esto, de las manifestaciones clínicas, sí, de los síntomas y los síntomas. Hacer prevención es hacer promoción de salud. Obviamente. En cáncer de pulmón nosotros tenemos que evitar que aparezca el cáncer y por eso es que hacemos hincapié en el no fumar, ¿ok? Pero también en los fumadores tenemos que hacer hincapié en la detección precoz del cáncer de pulmón. Y por eso es que nosotros decimos que todo fumador debe hacerse una radiología del tórax por lo menos 1 o 2 veces al año en la búsqueda de los nódulos pulmonares, ¿ok? Y te explico eso por lo siguiente. El cáncer de pulmón, cuando da manifestaciones clínicas, ya el 50% de los pacientes tiene un cáncer avanzado. Y de allí entonces la alta mortalidad que tiene el cáncer de pulmón. Es un paciente tosedor crónico. Es un paciente que está expectorando muchas veces con sangre, que tiene algunos síntomas constitucionales como es la pérdida de peso, la debilidad, la astenia. ¿Okay? Es un paciente que puede consultar con dolor torácico, con dificultad para respirar o disnea, o algunos síndromes paraneoplásicos que son en relación pues al cáncer o algunos productos que pueden producir las células malignas, como son a veces unos dedos en palillos de tambor, unos cuadros de hipercalcemia, etc. Pero lo más común que tú ves es un paciente tosedor crónico con expectoración hematoica, con pérdida de peso, un paciente que consulta muchas veces por un derrame pleural. Fundamentalmente son los síntomas principales. Pero ya esto nos está traduciendo a nosotros que el paciente tiene probablemente un cáncer de pulmón avanzado. Y es por eso que los fumadores no pueden esperar que aparezcan los síntomas para consultar al médico. Sí, como estamos en esta, precisamente en esta onda preventiva, lo que tú comentabas de hacerse una radiología. Por lo menos 1 vez al año. Porque si nosotros detectamos un nódulo de pulmón, ¿ok? Y luego de estudiarlo, el paciente es operable, puede ser que se opere con intención curativa. Operar a un paciente con intención curativa, hacer una cirugía de pulmón y posteriormente hacer quimioterapia y radioterapia, la sobrevida a 5 años es apenas de un 12 a un 13%. Fíjate tú, consigues un nódulo pulmonar que lo operas y que te das cuenta que es cáncer de pulmón, pero has hecho otros estudios de extensión y no hay cáncer en otro sitio, y tú das quimioterapia, das radioterapia, y a los 5 años de esa cirugía con intención curativa solo están vivos 13 personas de 100. Fíjate tú lo grave y lo serio que es el problema del cáncer de pulmón. Verdaderamente. Con respecto a las otras manifestaciones, el dolor torácico pues ya como que puede presentarse ya en etapas bastante avanzadas, ¿no? Nosotros, acuérdate que por ejemplo los tumores pueden estar pegados a la pleura parietal, a la pared torácica, y esa es la pleura que produce el dolor, la que se inflama, la que duele. A lo mejor no está muy avanzado, pero está en la pleura, está comprometiendo la pleura y está causando un dolor importante. O puedes tener un tumor de Pancoa, que es un tumor del vértice pulmonar que afecta al plexo braquial, y entonces la persona consulta primariamente al traumatólogo por el dolor en el hombro, porque se le caen las cosas, y resulta que tiene pues un cáncer de pulmón. Es decir, la única forma de detectar precozmente un CA de pulmón y que este pronóstico mejore en el tiempo en cuanto a la sobrevida es con una simple placa de unas rayos X de tórax, o aún así detectándolo a tiempo con unas rayos X de tórax sin sintomatología, el pronóstico realmente tampoco es muy bueno que digamos. Se dice que si tú detectas un cáncer de pulmón en estadios precoces, ayudas a reducir la mortalidad por cáncer de pulmón en un 20%.
ante tan aterrador panorama es algo, ¿no? Amigos, vamos a hablar en el próximo segmento, luego de saber más o menos, porque sabemos que pudiéramos, como lo comentaba hace unos momentos el doctor Julio Solarte, estar todo un día hablando de este tema, pero que realmente nosotros tratamos de reducirlo a la mínima expresión para que esta información sirva de la mejor manera para ustedes, y precisamente con intención de prevención se hacen estos programas. Vamos a hablar de los métodos diagnósticos que existen para poder detectar el cáncer de pulmón, con sintomatología y sin sintomatología. De esto vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a publicidad y ya volvemos con más de Médicos TV, el programa de los médicos en acción a través de Telecolor, el mejor canal del Zulia.